En el corazón de un pintoresco pueblo mexicano, donde las montañas se alzan majestuosas y las calles empedradas cuentan historias de generaciones pasadas, vive Alejandro, un joven cuya vida está marcada por la ambición y el deseo de éxito. Alejandro es un hombre de unos 30 años, con una mirada intensa y decidida, que trabaja en una empresa tecnológica en la ciudad. Su día a día transcurre entre reuniones, correos electrónicos y constantes desafíos laborales que lo mantienen siempre al borde de su capacidad. Desde joven, Alejandro había sido el orgullo de su familia. Su madre solía contar cómo, desde pequeño, mostraba una inteligencia y determinación que lo destacaban entre los demás niños del barrio. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma determinación se había transformado en una obsesión por el éxito personal, llevándolo a distanciarse de aquellos que alguna vez fueron cercanos a él. Sus amigos de la infancia, sus primos, e incluso su familia, habían pasado a un segundo plano en su vida. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Alejandro decidió visitar a su abuela, doña Carmen. Ella vivía en una casa antigua, llena de recuerdos y fotografías en blanco y negro que adornaban las paredes. Doña Carmen era una mujer sabia, con un corazón generoso y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. A pesar de su avanzada edad, mantenía una vitalidad envidiable y un amor incondicional por su familia. Al llegar, Alejandro fue recibido con un cálido abrazo y el aroma inconfundible de las tortillas recién hechas. Se sentaron en la pequeña cocina, donde doña Carmen le sirvió una taza de café y comenzaron a conversar. La abuela, con su voz suave y pausada, le habló sobre la importancia de la empatía, de cómo ponerse en el lugar de los demás podía cambiar no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Mi querido Alejandro, comenzó doña Carmen, la vida no se trata solo de lo que logramos para nosotros mismos, sino de cómo podemos ayudar a los demás a alcanzar sus propios sueños. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en las conexiones que hacemos con las personas que amamos. Estas palabras resonaron en Alejandro de una manera que no esperaba. Aunque había escuchado consejos similares antes, algo la forma en que su abuela lo decía, con tanta sinceridad y amor, lo hizo detenerse y reflexionar. Mientras doña Carmen continuaba hablando, Alejandro se dio cuenta de que había estado tan enfocado en su carrera que había olvidado lo que realmente importaba. Esa noche, al regresar a su apartamento, Alejandro no pudo dejar de pensar en la conversación con su abuela. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y proyectos inacabados, y miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió cuestionar el camino que había elegido. ¿Era realmente feliz? ¿Estaba haciendo una diferencia en la vida de alguien más? Al día siguiente, en la oficina, Alejandro notó algo que antes había pasado por alto. Mariana, una de sus colegas, parecía estar luchando con algo. Su habitual sonrisa había desaparecido, y su energía contagiosa se había desvanecido. Alejandro, que siempre había estado tan centrado en sus propias tareas, nunca se había detenido a considerar lo que sus compañeros podrían estar enfrentando. Impulsado por las palabras de su abuela, Alejandro decidió acercarse a Mariana durante el almuerzo. Con un tono amable y genuino, le preguntó si todo estaba bien. Mariana, sorprendida por el interés de Alejandro, dudó por un momento antes de abrirse. Le contó sobre las dificultades personales que estaba enfrentando, cómo su vida personal estaba afectando su desempeño laboral y cómo se sentía abrumada por la situación. Escuchar a Mariana hablar con tanta franqueza fue un momento revelador para Alejandro. Se dio cuenta de que, al igual que él, todos a su alrededor tenían sus propias luchas y desafíos. Este pequeño acto de empatía, de simplemente escuchar y ofrecer su apoyo, comenzó a cambiar la forma en que Alejandro veía a sus colegas y su entorno. Esa tarde, mientras regresaba a casa, Alejandro se encontró con Luis, un viejo amigo de la infancia. Luis había tomado un camino diferente en la vida, dedicándose al trabajo comunitario y al voluntariado. Después de ponerse al día sobre sus vidas, Luis invitó a Alejandro a visitar el refugio donde trabajaba como voluntario. Aunque inicialmente reacio, Alejandro sintió una curiosidad creciente por ver el mundo desde la perspectiva de Luis. El encuentro con Luis y la conversación con Mariana fueron catalizadores en la vida de Alejandro. Comenzó a darse cuenta de que la empatía no era solo una palabra, sino una acción que podía transformar vidas. La semilla que doña Carmen había plantado en su corazón estaba comenzando a crecer, y Alejandro estaba listo para embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Así, el primer capítulo de la historia de Alejandro llega a su fin, marcando el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa donde la empatía y la conexión humana se convertirían en los pilares de su existencia. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un cálido tono anaranjado, cuando Alejandro se dirigía al refugio donde Luis trabajaba como voluntario. A medida que caminaba por las calles del pueblo, sus pensamientos se entrelazaban con las imágenes de su infancia,
cuando él y Luis jugaban en esas mismas calles, sin preocupaciones ni responsabilidades. La vida había tomado caminos diferentes para ambos, pero el encuentro reciente había reavivado una conexión que Alejandro no sabía que extrañaba. Al llegar al refugio, un edificio modesto pero acogedor, Alejandro fue recibido por el bullicio de voces y risas que emanaban del interior. Luis lo esperaba en la entrada, con una sonrisa amplia y un abrazo cálido que disipó cualquier nerviosismo que Alejandro pudiera haber sentido. «Bienvenido, amigo», dijo Luis, guiándolo hacia adentro. «Estoy emocionado de que hayas decidido venir». El refugio estaba lleno de actividad. Voluntarios y residentes se movían de un lado a otro, algunos preparando la cena, otros organizando actividades para los niños. Alejandro observó con interés, notando la diversidad de personas que se encontraban allí, cada una con su propia historia y circunstancias. Luis lo llevó a recorrer las instalaciones, presentándole a algunos de los residentes y explicándole el funcionamiento del lugar. Fue durante este recorrido que Alejandro conoció a Sofía, una madre soltera que había llegado al refugio con su pequeño hijo, Mateo. Sofía tenía una mirada fuerte y decidida, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Luis le explicó que Sofía había perdido su hogar debido a circunstancias fuera de su control y que estaba trabajando arduamente para reconstruir su vida. Alejandro se sintió conmovido por su historia, y por primera vez, comenzó a comprender el verdadero impacto de la empatía. Mientras conversaban, Sofía compartió con Alejandro sus esperanzas y sueños para el futuro. Habló de su deseo de encontrar un trabajo estable, de poder ofrecerle a Mateo una vida mejor y de cómo el refugio le había brindado un rayo de esperanza en un momento oscuro. Alejandro escuchó atentamente, sintiendo una conexión genuina con Sofía y admirando su resiliencia. Después de la conversación, Luis y Alejandro se sentaron en un rincón tranquilo del refugio, donde Luis le habló sobre su propia experiencia. «Sabes, Alejandro», comenzó Luis, «trabajar aquí me ha enseñado más sobre la vida que cualquier otra cosa. La empatía no es solo entender el dolor de los demás, sino también compartir sus alegrías y esperanzas. Es un puente que nos conecta como seres humanos». Las palabras de Luis resonaron profundamente en Alejandro. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja, centrado únicamente en sus propios objetivos y problemas, sin considerar el mundo más amplio que lo rodeaba. La visita al refugio le abrió los ojos a una realidad que había ignorado durante mucho tiempo. A medida que la noche avanzaba, Alejandro se unió a los voluntarios en la preparación de la cena. Aunque no tenía experiencia en la cocina, se sintió bienvenido y útil, disfrutando de la camaradería y el sentido de propósito compartido. Mientras servían la comida, Alejandro observó las sonrisas en los rostros de los residentes, sintiendo una calidez en su corazón que no había experimentado en mucho tiempo. Antes de irse, Luis le agradeció por su visita y lo invitó a regresar cuando quisiera. Alejandro, sintiendo una mezcla de gratitud y humildad, prometió que volvería. Mientras caminaba de regreso a casa bajo el cielo estrellado, reflexionó sobre todo lo que había aprendido ese día. La empatía, comprendió, no era solo un acto de bondad, sino una forma de vida que podía enriquecer su propia existencia y la de quienes lo rodeaban. Al llegar a su apartamento, Alejandro se sentó en su escritorio, rodeado de los mismos papeles y proyectos que antes parecían tan importantes. Pero ahora, su perspectiva había cambiado. Las palabras de Doña Carmen, las historias de Sofía y la sabiduría de Luis se entrelazaban en su mente, formando un nuevo entendimiento de lo que realmente importaba. Esa noche, Alejandro decidió hacer un cambio en su vida. Se comprometió a ser más consciente de las necesidades de los demás, a escuchar con atención y a actuar con compasión. Sabía que no sería un camino fácil, pero estaba decidido a seguir adelante, inspirado por las personas que había conocido y las lecciones que había aprendido. Así, el segundo capítulo de la historia de Alejandro llega a su fin, marcando un paso significativo en su viaje hacia la empatía y la conexión humana. Con cada encuentro y cada experiencia, Alejandro se acercaba más a convertirse en la persona que realmente deseaba ser, una persona que no solo buscaba el éxito personal, sino también el bienestar de aquellos que lo rodeaban. El amanecer en el pequeño pueblo mexicano era un espectáculo de colores que Alejandro había comenzado a apreciar más desde su visita al refugio. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de su habitación, despertándolo suavemente. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos volvían una y otra vez a las historias que había escuchado en el refugio y a las personas que había conocido. Había algo profundamente transformador en la experiencia de escuchar y comprender las luchas de los demás, algo que había comenzado a cambiar su perspectiva de vida. En la oficina, Alejandro notó que su actitud hacia sus colegas había empezado a cambiar. Antes, solía estar tan absorto en sus propios proyectos que apenas se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Ahora, se encontraba más atento, más dispuesto a escuchar y a ofrecer su ayuda.
Esta nueva disposición no pasó desapercibida para sus compañeros, quienes comenzaron a ver en Alejandro a alguien en quien podían confiar. Una mañana, mientras revisaba algunos informes, Alejandro recibió un mensaje de Mariana, su colega que había estado enfrentando dificultades personales. Mariana le pidió reunirse para discutir un proyecto en el que estaba trabajando. Alejandro aceptó de inmediato, recordando la conversación que habían tenido anteriormente y sintiendo un deseo genuino de apoyarla. Durante la reunión, Mariana le explicó su idea para un nuevo proyecto que podría beneficiar a la empresa y a sus empleados. Era una propuesta innovadora que requería la colaboración de varios departamentos, algo que Mariana había estado planeando durante semanas. Sin embargo, necesitaba el apoyo de Alejandro para presentarlo a la dirección. Alejandro escuchó atentamente mientras Mariana exponía su visión. Se dio cuenta de que, aunque el proyecto era ambicioso, también tenía el potencial de mejorar significativamente el ambiente laboral y fomentar un sentido de comunidad entre los empleados. Inspirado por la determinación de Mariana y recordando las lecciones de empatía que había aprendido, Alejandro decidió ofrecer su apoyo incondicional. «Mariana, creo que tu idea es fantástica», dijo Alejandro con sinceridad. «Estoy dispuesto a ayudarte en lo que necesites para que este proyecto se haga realidad. Juntos podemos presentarlo a la dirección y mostrarles el impacto positivo que podría tener». Mariana, visiblemente aliviada y agradecida, sonrió. «Gracias, Alejandro. Tu apoyo significa mucho para mí. Sé que juntos podemos lograrlo». Con un renovado sentido de propósito, Alejandro y Mariana comenzaron a trabajar en el proyecto, reuniendo datos, preparando presentaciones y coordinando reuniones con otros departamentos. A medida que avanzaban, Alejandro no solo se sintió más conectado con su trabajo, sino también más cercano a sus colegas. La colaboración y el intercambio de ideas enriquecieron su experiencia laboral, haciéndola más significativa y gratificante. Mientras tanto, Alejandro continuaba visitando el refugio en su tiempo libre. Cada visita era una oportunidad para aprender algo nuevo, para escuchar y comprender las historias de los residentes, y para ofrecer su ayuda de cualquier manera posible. Sofía, la madre soltera que había conocido en su primera visita, se había convertido en una amiga cercana. Alejandro admiraba su fortaleza y determinación, y se sentía inspirado por su capacidad para enfrentar la adversidad con valentía. Un día, mientras ayudaba en la cocina del refugio, Alejandro tuvo una conversación profunda con Sofía. Ella le habló sobre sus sueños de abrir un pequeño negocio algún día, un lugar donde pudiera ofrecer productos artesanales y compartir su amor por la cultura mexicana. Alejandro, impresionado por su visión y pasión, le ofreció su ayuda para comenzar a planificar su negocio. «Sofía, creo que tienes una gran idea», le dijo Alejandro con entusiasmo. «Podría ayudarte a desarrollar un plan de negocios y a buscar recursos que te ayuden a comenzar. Estoy seguro de que con tu talento y dedicación, podrías lograrlo». Sofía, conmovida por el apoyo de Alejandro, aceptó su oferta. Juntos, comenzaron a trabajar en su proyecto, investigando el mercado, desarrollando ideas de productos y buscando posibles fuentes de financiamiento. A medida que avanzaban, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a Sofía, sino que también estaba aprendiendo de ella. Su pasión y determinación eran contagiosas, y Alejandro se sentía agradecido por la oportunidad de ser parte de su viaje. A medida que pasaban las semanas, Alejandro notó cambios significativos en su vida. Su relación con sus colegas había mejorado, su trabajo se había vuelto más satisfactorio y sus visitas al refugio le brindaban un sentido de propósito y conexión que nunca había experimentado antes. La empatía, que alguna vez había sido un concepto abstracto para él, se había convertido en una parte integral de su vida diaria. Un día, mientras caminaba por el pueblo al atardecer, Alejandro se detuvo a reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Se dio cuenta de que la empatía no solo había transformado su perspectiva, sino que también había enriquecido su vida de maneras que nunca había imaginado. Había descubierto que al abrir su corazón a los demás, había encontrado una fuente inagotable de inspiración y fortaleza. Con cada paso que daba, Alejandro se sentía más seguro de su camino. Sabía que aún había mucho por aprender y muchas personas a las que podía ayudar, pero estaba listo para enfrentar el futuro con una nueva comprensión de lo que realmente importaba. La empatía, comprendió, era el puente que lo conectaba con el mundo, y estaba decidido a seguir construyendo ese puente, un acto de bondad a la vez. Así, el tercer capítulo de la historia de Alejandro llega a su fin, marcando un hito en su viaje hacia la empatía y la conexión humana. Con cada lección aprendida y cada relación fortalecida, Alejandro se acercaba más a convertirse en la persona que siempre había deseado ser, una persona que no solo buscaba el éxito personal, sino también el bienestar de aquellos que lo rodeaban. El sol brillaba intensamente sobre el pequeño pueblo mexicano, iluminando las calles y llenando el aire con el aroma de las flores que florecían en los jardines.
Alejandro se despertó con una sensación de renovación y propósito, listo para enfrentar un nuevo día lleno de oportunidades para aprender y crecer. Desde que había comenzado a practicar la empatía de manera consciente, su vida había tomado un rumbo inesperado pero profundamente gratificante. En la oficina, Alejandro continuaba trabajando codo a codo con Mariana en el proyecto que habían desarrollado juntos. La colaboración había fortalecido su relación profesional y personal, y Alejandro se sentía agradecido por la oportunidad de trabajar con alguien tan apasionado y dedicado. El proyecto había avanzado significativamente, y ambos estaban emocionados por presentarlo a la dirección de la empresa. Una mañana, mientras revisaban los últimos detalles de su presentación, Mariana compartió con Alejandro una noticia que la había estado preocupando. Su hermano menor, quien vivía en otra ciudad, había estado enfrentando problemas de salud, y Mariana se sentía impotente al no poder estar a su lado. Alejandro, al ver la angustia en los ojos de Mariana, sintió un profundo deseo de ayudarla. Mariana, si necesitas tiempo para estar con tu hermano, puedo encargarme de la presentación, le ofreció Alejandro con sinceridad. Tu familia es lo más importante, y estoy seguro de que podemos encontrar una manera de manejar todo aquí. Mariana, conmovida por la comprensión y el apoyo de Alejandro, agradeció su oferta. Gracias, Alejandro. Significa mucho para mí saber que puedo contar contigo. Haré lo posible por estar aquí para la presentación, pero saber que estás dispuesto a ayudarme me da tranquilidad. Con el apoyo de Alejandro, Mariana pudo organizar un viaje para visitar a su hermano, mientras Alejandro se encargaba de los preparativos finales del proyecto. Durante este tiempo, Alejandro se dio cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva sobre el trabajo y las relaciones. Antes, habría visto la situación como una carga adicional, pero ahora, entendía que ayudar a los demás era una oportunidad para crecer y fortalecer los lazos humanos. Mientras tanto, Alejandro continuaba visitando el refugio regularmente. Cada visita era una oportunidad para aprender algo nuevo y para ofrecer su ayuda de cualquier manera posible. Sofía, la madre soltera que había conocido, se había convertido en una amiga cercana y una fuente de inspiración. Juntos, habían avanzado en el desarrollo de su plan de negocios, y Alejandro se sentía emocionado por el progreso que habían logrado. Un día, mientras trabajaban en el refugio, Sofía compartió con Alejandro una noticia emocionante. Había encontrado un pequeño local en el pueblo que podría ser perfecto para su negocio. Aunque el lugar necesitaba algunas reparaciones, Sofía estaba decidida a convertirlo en un espacio acogedor y vibrante donde pudiera vender sus productos artesanales. Alejandro, contagiado por el entusiasmo de Sofía, se ofreció a ayudarla con las reparaciones y la planificación del espacio. Sofía, estoy seguro de que este lugar será increíble, le dijo con una sonrisa. Podemos trabajar juntos para que sea exactamente como lo imaginas. Con la ayuda de Alejandro y otros voluntarios del refugio, Sofía comenzó a transformar el local en su tienda soñada. Pintaron las paredes con colores vivos, instalaron estanterías para exhibir los productos y decoraron el espacio con elementos que reflejaban la rica cultura mexicana. A medida que el proyecto avanzaba, Alejandro se sentía cada vez más conectado con la comunidad y con el propósito de ayudar a los demás a alcanzar sus sueños. Mientras tanto, en la oficina, el día de la presentación del proyecto finalmente llegó. Mariana había regresado de su viaje, agradecida por el apoyo de Alejandro y lista para presentar su visión a la dirección de la empresa. Juntos, se pararon frente a sus colegas y superiores, compartiendo su propuesta con confianza y pasión. La presentación fue un éxito rotundo. La dirección quedó impresionada por la innovación y el potencial del proyecto, y aprobó su implementación. Alejandro y Mariana recibieron elogios por su trabajo en equipo y su dedicación, y Alejandro sintió una profunda satisfacción al ver cómo su esfuerzo y empatía habían dado frutos. Con el proyecto en marcha, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado un nuevo sentido de propósito en su vida. La empatía, que alguna vez había sido un concepto abstracto, se había convertido en una parte integral de su día a día, guiando sus acciones y decisiones. Había aprendido que al abrir su corazón a los demás, no solo estaba ayudando a mejorar sus vidas, sino también enriqueciendo la suya propia. A medida que pasaban los días, Alejandro continuó fortaleciendo sus relaciones con sus colegas, amigos y la comunidad del refugio. Cada interacción era una oportunidad para aprender y crecer, y Alejandro se sentía agradecido por las lecciones que la vida le había enseñado. La empatía, comprendió, era un viaje continuo, un camino que lo conectaba con el mundo de maneras profundas y significativas. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, Alejandro se detuvo a reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Se dio cuenta de que la empatía no solo había transformado su perspectiva, sino que también había enriquecido su vida de maneras que nunca había imaginado. Había descubierto que al abrir su corazón a los demás, había encontrado una fuente inagotable de inspiración y fortaleza. Con cada paso que daba,
Alejandro se sentía más seguro de su camino. Sabía que aún había mucho por aprender y muchas personas a las que podía ayudar, pero estaba listo para enfrentar el futuro con una nueva comprensión de lo que realmente importaba. La empatía, comprendió, era el puente que lo conectaba con el mundo, y estaba decidido a seguir construyendo ese puente, un acto de bondad a la vez. Así, el cuarto capítulo de la historia de Alejandro llega a su fin, marcando un hito en su viaje hacia la empatía y la conexión humana. Con cada lección aprendida y cada relación fortalecida, Alejandro se acercaba más a convertirse en la persona que siempre había deseado ser, una persona que no solo buscaba el éxito personal, sino también el bienestar de aquellos que lo rodeaban. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando el pequeño pueblo mexicano con una luz dorada que prometía un nuevo día lleno de posibilidades. Alejandro se despertó con una sensación de anticipación y un poco de inquietud. Había estado reflexionando sobre su vida y las decisiones que había tomado recientemente, y aunque se sentía satisfecho con el camino que había elegido, sabía que aún había desafíos por enfrentar. En la oficina, el ambiente estaba lleno de energía y entusiasmo. El proyecto que Alejandro y Mariana habían presentado estaba en pleno desarrollo, y los resultados iniciales eran prometedores. Sin embargo, con el éxito también venían nuevas responsabilidades y decisiones difíciles. Alejandro había sido reconocido por su liderazgo y empatía, y su jefe le ofreció una promoción que implicaba un papel más importante en la empresa. La oferta era tentadora. Era una oportunidad para avanzar en su carrera, para alcanzar el éxito que siempre había deseado. Sin embargo, Alejandro sabía que aceptar la promoción significaría tomar decisiones que podrían afectar negativamente a sus colegas. La empresa estaba considerando una reestructuración que podría resultar en recortes de personal, y Alejandro se enfrentaba a un dilema moral. Mientras reflexionaba sobre la oferta, Alejandro recordó las lecciones de empatía que había aprendido en el refugio y en su vida diaria. Sabía que su decisión no solo afectaría su carrera, sino también a las personas que confiaban en él. Consciente de la importancia de tomar una decisión informada y compasiva, Alejandro decidió buscar consejo en las personas que más admiraba. Esa tarde, Alejandro visitó a doña Carmen, su abuela, quien siempre había sido una fuente de sabiduría y orientación. Mientras se sentaban en el porche de su casa, rodeados por el aroma de las flores del jardín, Alejandro compartió sus preocupaciones con ella. «Abuela, me han ofrecido una promoción en el trabajo, pero no estoy seguro de si debería aceptarla», confesó Alejandro. «Implica tomar decisiones difíciles que podrían afectar a mis colegas, y no quiero comprometer mis valores». Doña Carmen lo escuchó atentamente, asintiendo con comprensión. «Alejandro, siempre he creído que el verdadero éxito no se mide por el título que tienes o el dinero que ganas, sino por el impacto positivo que tienes en la vida de los demás», le dijo con suavidad. «Si esta promoción te aleja de tus valores y de las personas que te importan, quizás no sea el camino correcto para ti». Las palabras de doña Carmen resonaron profundamente en Alejandro. Sabía que su abuela tenía razón, y que debía tomar una decisión que estuviera alineada con sus principios y su compromiso con la empatía. Al día siguiente, Alejandro se reunió con Luis, su amigo de la infancia que trabajaba en el refugio. Luis había sido una inspiración constante para Alejandro, y su perspectiva siempre era valiosa. Mientras caminaban por el parque, Alejandro compartió su dilema con Luis. «Luis, me han ofrecido una promoción, pero no estoy seguro de si debería aceptarla», explicó Alejandro. «Quiero avanzar en mi carrera, pero no a costa de los demás». Luis lo miró con empatía y comprensión. «Alejandro, has aprendido mucho sobre la empatía y el liderazgo en estos últimos meses», le dijo. «Confía en tu intuición y en lo que has aprendido. Si sientes que esta decisión no es la correcta, entonces sigue tu corazón». Con el apoyo y la orientación de doña Carmen y Luis, Alejandro se sintió más seguro de su decisión. Sabía que debía priorizar el bienestar de sus colegas y mantenerse fiel a sus valores. Con renovada determinación, Alejandro decidió rechazar la promoción, optando por un camino que reflejara su compromiso con la empatía y el liderazgo compasivo. La decisión de Alejandro sorprendió a sus colegas y superiores, pero también ganó su respeto y admiración. Al rechazar la promoción, Alejandro demostró que el verdadero liderazgo no se trata de poder o prestigio, sino de cuidar a las personas y tomar decisiones que beneficien a todos. Mientras tanto, Mariana, inspirada por la integridad de Alejandro, decidió tomar la iniciativa de proponer un nuevo proyecto que podría beneficiar a todos en la empresa. Con el apoyo de Alejandro, presentó su idea a la dirección, destacando la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo. El proyecto de Mariana fue bien recibido, y la empresa decidió implementarlo, fortaleciendo el espíritu de comunidad y cooperación entre los empleados. Alejandro se sintió orgulloso de haber apoyado a Mariana y de haber contribuido a crear un ambiente de trabajo más positivo y colaborativo. A medida que pasaban las semanas,
Alejandro continuó fortaleciendo sus relaciones con sus colegas y la comunidad del refugio. Cada interacción era una oportunidad para aprender y crecer, y Alejandro se sentía agradecido por las lecciones que la vida le había enseñado. La empatía, comprendió, era un viaje continuo, un camino que lo conectaba con el mundo de maneras profundas y significativas. Un día, mientras caminaba por el pueblo al atardecer, Alejandro se detuvo a reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Se dio cuenta de que la empatía no solo había transformado su perspectiva, sino que también había enriquecido su vida de maneras que nunca había imaginado. Había descubierto que al abrir su corazón a los demás, había encontrado una fuente inagotable de inspiración y fortaleza. Con cada paso que daba, Alejandro se sentía más seguro de su camino. Sabía que aún había mucho por aprender y muchas personas a las que podía ayudar, pero estaba listo para enfrentar el futuro con una nueva comprensión de lo que realmente importaba. La empatía, comprendió, era el puente que lo conectaba con el mundo, y estaba decidido a seguir construyendo ese puente, un acto de bondad a la vez. Así, el quinto capítulo de la historia de Alejandro llega a su fin, marcando un hito en su viaje hacia la empatía y la conexión humana. Con cada lección aprendida y cada relación fortalecida, Alejandro se acercaba más a convertirse en la persona que siempre había deseado ser, una persona que no solo buscaba el éxito personal, sino también el bienestar de aquellos que lo rodeaban. El amanecer en el pequeño pueblo mexicano era un espectáculo de colores y sonidos que Alejandro había llegado a apreciar profundamente. Cada día, el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento entre los árboles le recordaban la belleza de la vida y la importancia de vivir con propósito y empatía. En este nuevo capítulo de su vida, Alejandro se enfrentaba a una decisión crucial que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre la empatía y el liderazgo. En la oficina, el ambiente estaba lleno de expectativa y un poco de tensión. El proyecto que Alejandro y Mariana habían desarrollado estaba en pleno apogeo, y los resultados eran prometedores. Sin embargo, con el éxito también venían nuevas responsabilidades y desafíos. La dirección de la empresa había decidido expandir el proyecto a nivel nacional, lo que requeriría una reestructuración significativa y la implementación de nuevos procesos. Alejandro había sido seleccionado para liderar esta expansión, una oportunidad que representaba un gran avance en su carrera. Sin embargo, también significaba tomar decisiones difíciles que podrían afectar a sus colegas y al equipo que había llegado a considerar como una familia. Alejandro sabía que debía abordar esta tarea con cuidado y compasión, asegurándose de que el bienestar de todos fuera una prioridad. Mientras reflexionaba sobre la mejor manera de proceder, Alejandro decidió reunirse con su equipo para discutir el plan de expansión y escuchar sus opiniones y preocupaciones. Convocó una reunión en la sala de conferencias, donde se reunió con Mariana y otros miembros clave del equipo. La atmósfera era de anticipación, pero también de confianza, ya que Alejandro había demostrado ser un líder justo y empático. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Alejandro, mirando a sus colegas con sinceridad. Como saben, la dirección ha decidido expandir nuestro proyecto a nivel nacional. Esto es un gran logro para todos nosotros, pero también implica cambios significativos. Quiero asegurarme de que todos tengan la oportunidad de expresar sus pensamientos y preocupaciones antes de que tomemos cualquier decisión. Mariana fue la primera en hablar, agradeciendo a Alejandro por su enfoque inclusivo. Alejandro, creo que esta expansión es una gran oportunidad para todos nosotros, pero también debemos considerar el impacto que tendrá en nuestro equipo, dijo con seriedad. Es importante que mantengamos la comunicación abierta y que trabajemos juntos para encontrar soluciones que beneficien a todos. Otros miembros del equipo compartieron sus opiniones, destacando la importancia de mantener un equilibrio entre el crecimiento y el bienestar del personal. Alejandro escuchó atentamente, tomando notas y asegurándose de que cada voz fuera escuchada. Sabía que la clave para un liderazgo efectivo era la empatía y la capacidad de comprender las necesidades y preocupaciones de los demás. Con las ideas y sugerencias de su equipo en mente, Alejandro se reunió con la dirección para discutir el plan de expansión. Presentó un enfoque que priorizaba la colaboración y el bienestar del personal, proponiendo medidas para apoyar a los empleados durante la transición y asegurarse de que todos tuvieran la oportunidad de crecer y desarrollarse en sus roles. La dirección quedó impresionada por el enfoque de Alejandro, reconociendo su compromiso con el liderazgo compasivo y la empatía. Aceptaron sus propuestas, y Alejandro se sintió aliviado y agradecido por el apoyo de sus superiores. Sabía que había tomado la decisión correcta al priorizar a su equipo y asegurarse de que todos se sintieran valorados y apoyados. Mientras tanto, en el refugio, Alejandro continuaba trabajando con Sofía en su negocio. La tienda había abierto sus puertas al público, y los productos artesanales de Sofía estaban recibiendo elogios por su calidad y autenticidad. Alejandro se sentía orgulloso de haber contribuido al éxito de Sofía, y su amistad se había fortalecido a lo largo del proceso.
Un día, mientras trabajaban en la tienda, Sofía compartió con Alejandro una noticia emocionante. Había recibido una oferta para expandir su negocio a otras ciudades, lo que representaba una gran oportunidad para crecer y llegar a más clientes. Aunque emocionada, Sofía también se sentía un poco abrumada por la magnitud del desafío. Alejandro, estoy emocionada por esta oportunidad, pero también me preocupa cómo manejaré todo, confesó Sofía. No quiero comprometer la calidad de mis productos ni perder el enfoque en lo que realmente importa. Alejandro, comprendiendo las preocupaciones de Sofía, le ofreció su apoyo y consejo. Sofía, has trabajado muy duro para llegar hasta aquí, y estoy seguro de que puedes manejar este desafío, le dijo con confianza. Recuerda que no estás sola. Estoy aquí para ayudarte, y juntos podemos encontrar una manera de expandir tu negocio sin perder de vista tus valores. Con el apoyo de Alejandro, Sofía comenzó a planificar la expansión de su negocio, asegurándose de que cada decisión estuviera alineada con su visión y sus principios. Alejandro se sintió inspirado por la determinación de Sofía y se comprometió a ayudarla en cada paso del camino. A medida que pasaban las semanas, Alejandro se dio cuenta de que tanto en su vida profesional como personal, la empatía y el liderazgo compasivo eran esenciales para enfrentar los desafíos y tomar decisiones que beneficiaran a todos. Había aprendido que el verdadero éxito no se medía por los logros individuales, sino por el impacto positivo que tenía en la vida de los demás. Un día, mientras caminaba por el pueblo al atardecer, Alejandro se detuvo a reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Se dio cuenta de que la empatía no solo había transformado su perspectiva, sino que también había enriquecido su vida de maneras que nunca había imaginado. Había descubierto que al abrir su corazón a los demás, había encontrado una fuente inagotable de inspiración y fortaleza. Con cada paso que daba, Alejandro se sentía más seguro de su camino. Sabía que aún había mucho por aprender y muchas personas a las que podía ayudar, pero estaba listo para enfrentar el futuro con una nueva comprensión de lo que realmente importaba. La empatía, comprendió, era el puente que lo conectaba con el mundo, y estaba decidido a seguir construyendo ese puente, un acto de bondad a la vez. Así, el sexto capítulo de la historia de Alejandro llega a su fin, marcando un hito en su viaje hacia la empatía y la conexión humana. Con cada lección aprendida y cada relación fortalecida, Alejandro se acercaba más a convertirse en la persona que siempre había deseado ser, una persona que no solo buscaba el éxito personal, sino también el bienestar de aquellos que lo rodeaban. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando el pequeño pueblo mexicano con una luz dorada que anunciaba el comienzo de un nuevo día. Alejandro, ahora más consciente de sí mismo y de su entorno, se preparaba para enfrentar los desafíos que la vida le presentaba con una renovada sensación de propósito y empatía. Había recorrido un largo camino desde aquel joven ambicioso y centrado en sí mismo, y ahora se encontraba en un punto de inflexión donde su transformación estaba a punto de completarse. En la oficina, el proyecto de expansión nacional que Alejandro lideraba había comenzado a tomar forma. Gracias a su enfoque inclusivo y a su habilidad para escuchar y valorar las opiniones de su equipo, el proyecto avanzaba con éxito. Alejandro había implementado una serie de iniciativas para asegurar que cada miembro del equipo se sintiera valorado y apoyado durante el proceso de expansión. Estas iniciativas incluían programas de capacitación, sesiones de retroalimentación y oportunidades para el desarrollo profesional. Mariana, quien había sido una aliada constante en este viaje, se había convertido en una líder por derecho propio. Inspirada por el ejemplo de Alejandro, había asumido un papel más activo en la gestión del proyecto, demostrando su capacidad para liderar con empatía y compasión. Juntos, Alejandro y Mariana formaban un equipo formidable, comprometido con el éxito del proyecto y el bienestar de su equipo. Un día, mientras revisaban los avances del proyecto, Mariana compartió con Alejandro una idea que había estado considerando. Alejandro, he estado pensando en cómo podemos llevar nuestro enfoque de liderazgo empático a otras áreas de la empresa, dijo con entusiasmo. Creo que podríamos desarrollar un programa de mentoría que fomente la empatía y el liderazgo compasivo en todos los niveles de la organización. Alejandro, impresionado por la visión de Mariana, estuvo de acuerdo en que era una excelente idea. Mariana, eso suena increíble. Creo que un programa de mentoría podría tener un impacto positivo no solo en nuestra empresa, sino también en la comunidad en general. Estoy contigo al 100%, respondió con entusiasmo. Juntos, comenzaron a trabajar en el diseño del programa de mentoría, asegurándose de que estuviera alineado con los valores de empatía y colaboración que habían guiado su propio viaje. El programa incluía talleres, sesiones de capacitación y oportunidades para que los empleados se conectaran y aprendieran unos de otros. Alejandro y Mariana estaban decididos a crear un entorno donde cada persona se sintiera valorada y empoderada para alcanzar su máximo potencial. Mientras tanto, en el refugio, Alejandro continuaba apoyando a Sofía en la expansión de su negocio.
La tienda de Sofía había ganado popularidad, y sus productos artesanales eran muy apreciados por su calidad y autenticidad. Con la ayuda de Alejandro, Sofía había logrado establecer una red de distribución que le permitía llegar a clientes en otras ciudades, sin comprometer la calidad de sus productos ni sus valores. Un día, mientras trabajaban en la tienda, Sofía compartió con Alejandro una carta que había recibido de un cliente satisfecho. La carta expresaba gratitud por la calidad de los productos y el impacto positivo que habían tenido en la vida del cliente. Alejandro se sintió conmovido por las palabras del cliente y se dio cuenta de que el éxito de Sofía era un testimonio del poder de la empatía y el compromiso con la excelencia. Sofía, estoy tan orgulloso de lo que has logrado, dijo Alejandro con sinceridad. Tu dedicación y pasión han inspirado a muchas personas, y estoy agradecido de haber sido parte de tu viaje. Sofía, emocionada por el reconocimiento, agradeció a Alejandro por su apoyo incondicional. Alejandro, no podría haberlo hecho sin ti. Tu empatía y liderazgo han sido una fuente de inspiración para mí, y estoy agradecida por todo lo que has hecho. A medida que pasaban los días, Alejandro se dio cuenta de que su transformación estaba completa. Había aprendido a liderar con empatía, a valorar las relaciones humanas y a encontrar satisfacción en el éxito compartido. Su vida había cambiado de maneras que nunca había imaginado, y estaba decidido a seguir construyendo sobre las lecciones que había aprendido. Un día, mientras caminaba por el pueblo al atardecer, Alejandro se detuvo a reflexionar sobre todo lo que había logrado. Se dio cuenta de que la empatía no solo había transformado su perspectiva, sino que también había enriquecido su vida de maneras que nunca había imaginado. Había descubierto que al abrir su corazón a los demás, había encontrado una fuente inagotable de inspiración y fortaleza. Con cada paso que daba, Alejandro se sentía más seguro de su camino. Sabía que aún había mucho por aprender y muchas personas a las que podía ayudar, pero estaba listo para enfrentar el futuro con una nueva comprensión de lo que realmente importaba. La empatía, comprendió, era el puente que lo conectaba con el mundo, y estaba decidido a seguir construyendo ese puente, un acto de bondad a la vez. Así, el 7º capítulo de la historia de Alejandro llega a su fin, marcando un hito en su viaje hacia la empatía y la conexión humana. Con cada lección aprendida y cada relación fortalecida, Alejandro se acercaba más a convertirse en la persona que siempre había deseado ser, una persona que no solo buscaba el éxito personal, sino también el bienestar de aquellos que lo rodeaban. El amanecer en el pequeño pueblo mexicano era un espectáculo que Alejandro nunca se cansaba de admirar. Cada día, el sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, y llenando el aire con una sensación de esperanza y renovación. Para Alejandro, estos momentos de tranquilidad eran una oportunidad para reflexionar sobre su viaje y las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Con el proyecto de expansión nacional en marcha y el programa de mentoría en pleno desarrollo, Alejandro se sentía más realizado que nunca. Había encontrado un propósito en su trabajo y en su vida personal, y estaba decidido a seguir promoviendo la empatía y el liderazgo compasivo en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, sabía que aún había mucho por hacer y muchas personas a las que podía ayudar. Un día, mientras revisaba los avances del proyecto en la oficina, Alejandro recibió una llamada inesperada de Luis, su amigo de la infancia que trabajaba en el refugio. Luis le contó que el refugio estaba enfrentando dificultades financieras y que necesitaban apoyo para continuar brindando servicios a las personas sin hogar. Alejandro, consciente de la importancia del refugio en la comunidad, se comprometió a ayudar de cualquier manera posible. Esa misma tarde, Alejandro se reunió con Luis en el refugio para discutir cómo podían abordar la situación. Juntos, comenzaron a desarrollar un plan para recaudar fondos y aumentar la conciencia sobre el trabajo del refugio. Alejandro propuso organizar un evento benéfico que involucrara a la comunidad y destacara las historias de éxito de las personas que habían sido ayudadas por el refugio. Creo que si compartimos las historias de las personas que han encontrado un nuevo comienzo gracias al refugio, podemos inspirar a otros a apoyar nuestra causa, sugirió Alejandro con entusiasmo. Podríamos organizar una feria comunitaria con actividades, música y comida, y usar el evento para recaudar fondos y donaciones. Luis, impresionado por la idea de Alejandro, estuvo de acuerdo en que era una excelente manera de involucrar a la comunidad y generar apoyo para el refugio. Juntos, comenzaron a planificar el evento, contactando a voluntarios, empresas locales y artistas para que se unieran a la causa. Mientras trabajaban en los preparativos, Alejandro se dio cuenta de que el evento benéfico era una oportunidad para aplicar las lecciones de empatía y liderazgo que había aprendido a lo largo de su viaje. Se aseguró de que cada persona involucrada en la organización del evento se sintiera valorada y escuchada, y trabajó para crear un ambiente de colaboración y apoyo mutuo. El día del evento, el pueblo estaba lleno de energía y emoción. La feria comunitaria había atraído a una gran cantidad de personas,
todas ansiosas por apoyar al refugio y disfrutar de las actividades. Alejandro, junto con Luis y Sofía, se movía entre la multitud, saludando a los asistentes y agradeciéndoles por su apoyo. Sofía había montado un puesto en la feria para vender sus productos artesanales y estaba donando una parte de las ganancias al refugio. Su tienda había crecido significativamente desde que Alejandro comenzó a ayudarla, y ahora era un negocio próspero que empleaba a varias personas de la comunidad. Sofía estaba agradecida por la oportunidad de retribuir y apoyar una causa que le importaba profundamente. Durante el evento, Alejandro subió al escenario para dar un discurso y compartir su visión de un futuro donde la empatía y la colaboración fueran los pilares de la comunidad. Habló sobre el poder de la empatía para transformar vidas y sobre cómo cada persona podía marcar la diferencia al abrir su corazón a los demás. Hoy estamos aquí para celebrar el poder de la comunidad y la importancia de apoyarnos mutuamente, dijo Alejandro con pasión. El refugio ha sido un faro de esperanza para muchas personas, y juntos podemos asegurarnos de que continúe siendo un lugar donde las personas encuentren un nuevo comienzo. El discurso de Alejandro fue recibido con aplausos y vítores, y muchos asistentes se sintieron inspirados para contribuir al refugio y apoyar su misión. A lo largo del día, el evento recaudó una cantidad significativa de fondos, asegurando que el refugio pudiera continuar brindando servicios a quienes más lo necesitaban. Al final del día, mientras el sol se ponía en el horizonte, Alejandro se sintió agradecido por el éxito del evento y por la oportunidad de haber marcado una diferencia en la vida de tantas personas. Sabía que su viaje hacia la empatía y el liderazgo compasivo estaba lejos de terminar, pero estaba decidido a seguir construyendo sobre las lecciones que había aprendido. Mientras caminaba por el pueblo al anochecer, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había logrado y sobre las personas que lo habían apoyado en su viaje. Se dio cuenta de que la empatía no solo había transformado su perspectiva, sino que también había enriquecido su vida de maneras que nunca había imaginado. Había descubierto que al abrir su corazón a los demás, había encontrado una fuente inagotable de inspiración y fortaleza. Con cada paso que daba, Alejandro se sentía más seguro de su camino. Sabía que aún había mucho por aprender y muchas personas a las que podía ayudar, pero estaba listo para enfrentar el futuro con una nueva comprensión de lo que realmente importaba. La empatía, comprendió, era el puente que lo conectaba con el mundo, y estaba decidido a seguir construyendo ese puente, un acto de bondad a la vez. Así, el 8º capítulo de la historia de Alejandro llega a su fin, marcando un hito en su viaje hacia la empatía y la conexión humana. Con cada lección aprendida y cada relación fortalecida, Alejandro se acercaba más a convertirse en la persona que siempre había deseado ser, una persona que no solo buscaba el éxito personal, sino también el bienestar de aquellos que lo rodeaban.